Cuerpo gramatical es una acción performática, ¿cierto? ¿Cómo así que una acción performática? Es algo muy simbólico, ¿cierto? Por medio del cuerpo. Por ejemplo, entonces, cuerpos gramaticales también habla sobre la mutilación de los cuerpos, ¿cierto? Ahora sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia, de los desaparecidos, ¿cierto? Habla de todo eso. Entonces, como somos agroarte y trabajamos por medio de la tierra, por eso es como el tema de sembrar, ¿cierto? Es hacer memoria y es sentir el dolor ajeno, ¿cierto? El dolor de esas personas, de estas víctimas, ¿cierto? Y por medio de de esta acción performática también es hacer resistencia, ¿cierto? Como cuerpo social que somos, pero no somos nosotros. Los cuerpos gramaticales son más personas que se unen a esto, ¿cierto? Entonces se unen a cuerpos gramaticales para que todos juntos hagamos memoria y todos juntos empecemos a crear cosas a partir de cuerpos gramaticales. Cuerpo gramatical también habla de lo que es el cuerpo mutilado, ¿cierto? El cuerpo mutilado. Por ejemplo, nos damos de cuenta que en las guerras, cuando mataban a alguien y le cortaban sus partes, quizás cuál era la intención de eso. Hacerlo sufrir, esa sería la intención principal. O meterle temor o hacer que las otras personas se temoricen, ¿cierto? Por ejemplo, llegaban, ¿cierto? Por ejemplo, llegaban y mutilaban a alguien y su cuerpo se lo mandaban a su madre, a la puerta de su casa, ¿cierto? O lo dejaban en un parque, o lo dejaban por ahí en bolsas. Por ejemplo, tenemos a Europa, podemos mirar en Europa y cuando el AK en Europa y nos cuenta su experiencia, cuando el AK es el compañero de nosotros, el que está acá con nosotros en el parche, que ha sido como el que empezó con todo y el que siempre está ahí gestionando muchas cosas. Él nos contaba que cuando estuvo en Europa la gente salía tarde de la noche y no le temían a la noche, se quedaban hasta tarde y caminaban por las calles, ¿cierto? Tranquilos por las calles. En Colombia no, estamos llenos de miedo, ¿cierto? Le tememos a la noche, salir en la noche es un peligro, a veces es una hazaña, ¿cierto? Mi hija no, que va a ir a la tienda a esta hora, que ya está muy tarde, de pronto te hacen algo en la esquina, ¿cierto? De pronto te violan, ¿cierto? De pronto por ahí están esos muchachos que mantienen en la esquina, ¿cierto? Entonces ese es el miedo que nos han puesto. Por medio de todas esas formas, ese grupos armados nos han impuesto miedo, ¿cierto? Por medio de mutilar a las personas. Es decir, si usted no hace lo que nosotros decimos, pilas, vean lo que somos nosotros y lo que podemos hacer con ustedes. Lo que ocurrió fue algo muy doloroso, muy injusto. Fue algo de lo más problemático que tuvo acá. La injusticia tan grande que se cometió con la gente, porque pues al hacer una operación tenían que quedar muy bien, ellos estaban obligados a responder, ellos tenían que quedar muy bien ante los que tenían que responder y prácticamente pues los empujaron a que actuaran y que arreglaran el problema como fuera, en la problemática de la guerra, que siempre hemos sufrido. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron cosas muy horribles y muy espantosas, como arrastrar. En la 13 tengo entendido, abuela, que había guerrilla, ¿cierto? Sí. Y habían paramilitares, ¿cierto? Se hace la operación Orión en el 2002, ¿cierto? 2002. En el 2002, entonces es una operación del ejército, ¿cierto? La operación Orión es una operación de Estado, ¿cierto? Aprobada por el Estado colombiano. Entonces es el ejército el que entra, ¿cierto? A golpear con helicópteros, a disparar a las casas, ¿cierto? Supuestamente porque había guerrilla, sin importar a quién, ¿cierto? A quién matara. Pero también hay informaciones de que tuvieron ayuda de los paramilitares para hacer esta operación, ¿cierto? Con todo el tema de Uribe, ¿cierto? De que Uribe apoyaba a los grupos paramilitares, ¿cierto? Eso fue en el gobierno de... Y no solo eso, sino élites, mucha cantidad, porque habían como 5 o 6
guerrilla, paramilitares, élites, combos, narcotráficos, todas había de todo, ¿cierto? Entonces por eso tomaron esa medida. Pero ¿qué hicieron? Arrasaron con todos indiscriminadamente. ¿Y quién pagó? Pagamos nosotros los ciudadanos, porque ellos indiscriminadamente, si les decían, vea, aquel, con solo decir que aquel lleve. Entonces pasaron muchas cosas parecidas. ¿Y qué ocurre con eso? Eso es una destrucción social. Eso no tiene ni límites, no tiene palabras, no hay con qué expresar ni la descomposición, ni el dolor tan grande dentro de las mismas familias y la desubicación de la población civil. Eso afectó cantidad de cosas, mucha cantidad de cosas. Estas son cosas para tener muy en cuenta, son cosas que no se pueden olvidar, son cosas que hay que recordar, que estamos buscando la paz, pero no podemos olvidar lo que nos hace. Y debemos aprender que al menos debemos tener una opción para defender de todas esas cosas, para tratar eso como se debe. Eso, perfecto. Entonces, en la Operación Orión lo que hubieron son injusticias, ¿cierto? Porque hubo muchas personas que fueron víctimas de esta operación sin tener nada que ver con ningún grupo armado, ¿cierto? El mero hecho de que un helicóptero pase por encima de las casas disparando, ¿cierto?, a todas las casas, a los techos de las casas, es un hecho de injusticia. Porque ¿quién te dice que los que hay debajo de esas casas sí eran guerrilleros o eran paramilitares, ¿cierto? Pero vamos aún más allá de las cosas dentro del parche con nuestro discurso como parche, y es que está pasando, ¿cierto? No es justo pues tampoco ni que maten a las personas que no tienen que ver con el conflicto, ni que lleguen a matar de esa manera a los guerrilleros ni a los paramilitares, ¿cierto? Bueno, a los paramilitares no, porque de alguna manera ejército y paramilitares estaban juntos, ¿cierto? Delincuencia y supuestamente las personas que protegen al país por medio de sus leyes y de sus cuestiones estaban juntos también con estas personas delincuentes. Pero la idea es que nos estamos matando entre quienes, entre nosotros mismos. Ese guerrillero es una persona también digna de vida, ¿cierto? Y es una persona que es de acá, que no es de acá también, es un colombiano, ¿cierto? Entonces no es que haya muerto un guerrillero, sino que también murió un colombiano. Y fuera de eso, muchas madres tuvieron que perder sus hijos, sin sus hijos estar metidos en ningún tema delincuencial. Solo porque alguien dijo, estos eran colaboradores de la guerrilla, ¿cierto? Solo porque la guerrilla quizás pasó por ahí, ¿cierto? Como en las fincas, las guerrillas pasaban por las fincas y entonces el campesino era culpable de que un guerrillero fuera y pasara por su finca. Después llegaba el paramilitar y mataba a la gente, ¿cierto? Ahí vemos a la abuela contándonos lo que ha sido pues como la violencia. Entonces desde Cuerpo Gramaticales hacemos, desde el parche nace también Cuerpo Gramaticales y nacen un poco de cosas, y lo que más nace desde el parche es invitar a unirnos, ¿cierto? Entonces en Cuerpos Gramaticales todo ha sido una unión y todo se ha hecho por medio de gente que se ha unido al tema de Cuerpos Gramaticales, y la gente que dice no es justo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, o las cicatrices que dejó esta Operación Orión, ¿cierto? Por ejemplo,